Perú. Tengo que confesarles que es la primera vez de poder compartir por medio de Zoom. Esta pandemia nos ha enseñado a muchos de nosotros, creo que a todos, el hecho de poder adaptarnos a las circunstancias. Eh, a mí me gustaría poder compartirles un poquito de lo que estamos haciendo acá en Perú, pero para eso me gustaría compartirles pantalla ah, para que puedan ver. Eh, ahí está. Eh, mm, no, se quiere abrir. Ahí. Bueno, como verán, no soy tan diestro en las ventanas. Eh, no. Ver pantalla completa. Ahí estamos. Ok, ahí estamos. Creo que está llegando por un poquito de retraso por el internet. Bueno, Pero bien, hermanos, sí, esa es mi familia. Por la gracia de Dios, ya tengo 11 años de casado. Mi esposa a la mano derecha de la fotografía se llama Lady. Tengo la súper bendición de que es paisana de ustedes, compatriota. Ella es de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Nos conocimos en un viaje misionero y bueno, Dios abrió las puertas increíblemente y ella pudo estudiar en el Instituto Bíblico de BCM, el que justamente el que mencionaba Leonardo. De ahí tengo 3 niños, una niña y 2 varones. Mi hija Yanis, que tiene 9 años, mi hijo Esteban, que tiene 5 años, y Lucas, que tiene 3 años, que es el bebé sorpresa. Bueno, ya no es bebé, ya no le gusta que le digan bebé, es el niño sorpresa, tiene 3 años. Para poder avanzar, nosotros como decíamos, nos encontramos sirviendo en Perú. Eh, Somos misioneros de una iglesia en Carolina del Sur. Ellos se llaman Christ Coastal Church. Es una iglesia que nos ha apoyado durante este último tiempo, en especial en este tiempo de pandemia. Ellos nos encomendaron a la obra misionera acá en Perú, específicamente a la plantación de iglesias. Y para contarles un poquito más cómo nosotros desarrollamos nuestro ministerio, nosotros tenemos un fuerte llamamiento a las zonas carenciadas de Lima. Como ya habrán escuchado un poco en la conversación que mantenía con el pastor Leonardo, Lima es una ciudad de 11 millones de habitantes. Al igual que Colombia, en los últimos años hemos crecido exponencialmente muy rápido por el tema de la inmigración venezolana. En el año 2017 éramos 9 millones, al año 2010 somos 11 millones. Eso ha hecho que la urbe de Lima haya crecido muy rápido y tristemente se ha multiplicado mucho lo que nosotros llamamos asentamientos humanos. Un asentamiento humano es una localidad que no cuenta con los servicios básicos. Básicamente no cuenta con agua potable, no cuenta con luz, no cuenta con desagüe, menos con servicios de internet o telefonía fija. Entonces, estos barrios han crecido alrededor de Lima. Lima, para que tengan una idea, es como un gran círculo. Como le mencionaba hace un ratito, es la única capital en Sudamérica que está en la costa. Entonces crecemos hacia los costados, porque por un lado tenemos las montañas de la sierra y al otro lado tenemos el océano. Entonces, básicamente es un círculo medio de una forma muy especial que crece a los costados. ¿Por qué les comento esto? Porque para poder llegar a esos lugares, Dios nos ha provisto una organización. A tiempo atrás, Dios nos regaló el poder tener la bendición de constituirnos legalmente como una asociación sin fines de lucro. Y esta asociación se llama Manos que Suman. Manos que Suman es una organización que ama, sirve
y acompaña a las iglesias locales en Lima y en el Perú. Pero también lo usamos como base legal para poder plantar iglesias, ya que Perú, al ser un país de contexto muy católico, la Iglesia Católica tiene una fuerte injerencia en las comunidades, entonces, especialmente en las más carenciadas. Entonces, si tú llegas a una comunidad y no reflejas que eres una organización constituida, lo más probable es que no puedas trascender en el tiempo. Y gracias a Dios, Manos que Suman tiene todo ese papel legal que nos hace poder tener un impacto en las comunidades. Básicamente, como todos sabrán, cambió mucho la pandemia, pero quisiéramos contarle un poquito cómo nosotros desarrollamos la Fundación de Iglesias. Nosotros lo desarrollamos por medio de un programa que se llama Crecer. Crecer es un programa que tiene 3 enfoques básicos. El primer enfoque se llama condiciones de enseñanza, lo llamamos así. Tristemente Perú es un país que tiene los mismos niveles de anemia que un país como Siria, que se encuentra 12 años en guerra civil. Tenemos una niñez golpeada por la anemia y no me quiero explayar mucho en este punto, pero la anemia, uno de los grandes resultados que da es que ataca el aprendizaje. Entonces, el niño va al colegio y tristemente no logra aprender. El niño va a la escuela y no logra aprender. Y la anemia radica en dos cosas muy fundamentales, en lo que comes y en el agua que tomas. Tristemente en estas comunidades los recursos escasean, pero sobre todo el agua que llega a las comunidades es muy mala, ya que llega en camión. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es nos juntamos con los líderes comunales y le planteamos un esquema de apoyo, empezando con los niños, dándoles almuerzos. Gracias a Dios, Dios nos ha provisto de relaciones con organizaciones que nos apoyan en ese sentido. Y la segunda cosa que hacemos es brindamos agua potable. Para no serle largo este punto, los resultados se ven inmediatamente. Los niños cambian en su forma del comportamiento, se les prende esa chispa que yo siempre llamo de inquietud, la curiosidad de poder aprender cosas, porque la anemia hace que el organismo esté un poco como dormido. Entonces al niñito tú le vienes a hablar de Jesús y tristemente a la semana siguiente no se acuerda de quién es Jesús, o no se acuerda de la lección bíblica que le diste. Y lo mismo pasa en las personas mayores. Entonces el primer eje de crecer es poder brindarle condiciones de enseñanza. El segundo eje de crecer es poder darle educación. Como organización y personalmente como convicción personal, yo creo y firmemente que el Evangelio cambia vidas. Tristemente hay una mentira satánica alrededor que piensa que el Evangelio simplemente salva el día que te mueres. El día que yo me muero, si acepto a Cristo por fe, acepto la gracia del Señor, que Él tomó mi lugar en la cruz, el día que me muero, recién yo voy a empezar a gozar. La palabra de Dios enseña claramente que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo sé que eso se ha tergiversado tanto en nuestra sociedad latinoamericana que pensamos que es un tema estrictamente monetario. Y yo siempre le aclaro a las personas, no es monetario. Es un tema de que muchos de los chicos, muchas de las personas que llegan a la iglesia tienen necesidades. Muchas de ellas son analfabetas, no saben leer. Y consideramos firmemente que el Evangelio puede cambiarle la vida. Hay muchas personas que han aprendido a leer en la Biblia. Aprendieron a leer
por medio de las historias de Jesús. ¿Ves? No solamente aprenden del Evangelio, sino que el Evangelio les cambia la vida. Entonces desarrollamos todo un paquete educativo que tiene un énfasis muy especial, que es poder generar relaciones con las personas. Si uno ve la vida de nuestro Señor Jesucristo, uno se va a dar claramente que el Señor hacía relaciones con la gente. Por medio de la educación, nosotros creamos relaciones. No es nuestro objetivo eterno la educación. Lo usamos como puente, como gancho, como sistema de crear relaciones, pero usamos el tema educativo para que la persona nos pueda conocer y la podamos conocer. Y el tercer enfoque que le damos al proyecto Crecer es lo que nosotros llamamos transformación de vida. En términos misioneros o de iglesia, evangelismo. Nos hemos dado cuenta que en comunidades carenciadas es muy difícil decirle Dios te ama si nuestras acciones no acompañan a nuestras palabras. Uno de los versículos que más me llama la atención es que el Señor Jesús no solamente se preocupaba por la principal necesidad espiritual, sino que también se preocupaba por las necesidades como persona. Es por eso que pensamos que el Evangelio es integral, logra transformar comunidades, logra transformar familias, logra transformar personas. Entonces, básicamente esos son los tres ejes de crecer. La educación nos hace llegar a los papás. Cuando los papás ven los cambios en los muchachos, nos preguntan qué le están enseñando, qué es lo que te dicen esos señores, porque, y eso nos genera un puente de relacionamiento. Porque al igual que en muchas partes de Latinoamérica, iglesias hay por montón, tristemente. Y muchas de ellas no hablan de la Biblia. Entonces, cuando nosotros llegamos a las comunidades, nos ven nos ponen en ese saco. Entonces, con el proyecto Crecer tratamos de hacer la diferencia. Entonces, básicamente es eso. Tristemente, Crecer ahorita está parado. Por temas de la pandemia no podemos tener reuniones. Nosotros fundamos una iglesia en el norte de Lima en julio del año pasado, ya hace un año atrás, la dejamos constituida legalmente, la dejamos con un pastor. Gracias a Dios ellos siguen y continúan la obra allá. Nos mudamos hacia el este de Lima. Cuando ya estábamos arrancando en la comunidad de Bella Esmeralda, empezó la pandemia. Gracias a Dios mantenemos la relación con la comunidad, con el presidente del asentamiento humano, con las madres y los padres allí, pero básicamente nos agarró de sorpresa como a todos nosotros. Y orando y pidiéndole al Señor dirección, dijimos, Señor, ¿qué hacemos? No podemos reunirnos, ellos no tienen la bendición que ustedes tienen de poder tener conexión a internet. Muchos de ellos no tienen celular, menos tienen para conectarse digitalmente. Entonces, gracias a Dios, Dios puso en nuestro corazón hacer lo que nosotros llamamos Hope Operation. Hope Operation es una respuesta de parte de Manos que Suman como organización ante las carencias, las deficiencias y todo el impacto que ha hecho el COVID. Según cálculos del Estado actualizados al día de ayer, más de 6 millones de personas han perdido el trabajo en Perú. 6 millones. Formalmente. O sea, acá, al igual que en Colombia, tenemos un mercado laboral formal y un mercado informal. Lo que es medible el día de hoy es lo formal. Y se calcula que estamos bordeando los 7 millones de personas que han perdido el trabajo. Entonces, eso desencadena una serie de acontecimientos que son muy tristes, que va desde el hecho de desalojos, desde el hecho de chicos que han perdido el año escolar porque el papá perdió el trabajo y no tiene para acabar el colegio o la universidad, gente que no está comiendo. El gobierno
básicamente, al igual que muchos de los gobiernos latinoamericanos, no sabe cómo responder. Solo nos queda orar por ellos y clamarle al cielo que Dios sea el que dé sabiduría. Pero de nuestro lado estamos tratando de responder. Básicamente una de las respuestas que han dado las comunidades son las ollas comunes. No he tenido la oportunidad de preguntarle a mi esposa, pero las ollas comunes acá es un concepto ya de décadas. Aparecieron mucho en la década del 80, que básicamente es la unión de varias familias de un mismo barrio, que una familia trae un poco de arroz, otra familia trae un poco de frijoles, otra familia trae un poco de aceite, van a buscar y hacen una olla común. Esa es una olla común. En la década de los 80 lo usaban mucho por el terrorismo, porque el terrorismo no permitía el abastecimiento de las ciudades y los pueblos. Y también porque es una forma barata, cómoda, de poder cocinar todos. Entonces, alrededor de estas comunidades, alrededor de Lima, se han formado lo que ahorita ven en la foto, las famosas ollas comunes. Entonces, nosotros como organización tenemos la bendición de recibir ofrendas de iglesias peruanas, de iglesias de los Estados Unidos, de familias, de personas que han sido viudas, que me dicen, mira David, tengo 1 kilo de frijoles, puedes pasar, tengo un pollo. Entonces nosotros ya tenemos identificados los lugares y los llevamos comida, los abastecemos y logramos que ellos puedan tener para comer durante este tiempo. Pero no solamente ha sido golpeado el abastecimiento de alimentos, sino que al ser una cadena también ha sido golpeado el tema de la ropa. Como niños, yo tengo 3 niños como han visto, la ropa les queda por meses. Gracias a Dios, por campañas en Facebook, por campañas en Instagram, hemos logrado recolectar ropa de personas que ni siquiera son cristianas, que no conocen a Jesús. Y los hemos llegado a estas comunidades para poder abastecerles también de ropa. Básicamente es de Hope Operation. Pero yo siempre le digo a las personas, es interesante que el Señor Jesús, su mensaje siempre fue acompañado con palabras. No porque nos ganemos el favor de Dios con nuestras acciones. Yo siempre le repito a los chicos que discipulo, hagas bien o hagas mal, Dios siempre me va a amar igual. Su amor es inmutable. Su amor no cambia. Pero considero que Hope Operation es una gran, la pandemia en sí es una gran oportunidad de demostrar como cristianos que realmente creemos. He recibido muchas críticas de personas que me han dicho, pero ¿cómo te expones? ¿Cómo llegas? ¿Tienes hijos? Y básicamente, cuando vamos a la iglesia, a mis hijitos los visto para ir a la iglesia, su mamá les pone su camisita, su pantalón, bien limpiecito. Llegamos a la puerta de la iglesia, a pesar que ellos han puesto todas las ganas de no querer ensuciarse, llegan sucios. Créanme, no sé cómo, pero llegan sucios. Yo soy igual. Dios es mi Padre. Yo creo que puedo tomar todas las precauciones del COVID, pero al final su vida está mi vida está en sus manos. Y Él es el soberano. Y créame que las personas el día de hoy, hay comunidades en Lima que te piden agua. Agua, ni siquiera te están pidiendo dinero, te están pidiendo agua. Si Dios me regala tanto, ¿cómo no voy a confiar que Él va a cuidar mi vida para poder proveer de cosas tan esenciales? Y esas cosas, soy un fiel creyente que van a marcar el corazón de las comunidades.
que vamos a poder sembrar y como dice Pablo, lo que hagas para Dios jamás vuelve en vano, jamás vuelve vacío, la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Acuérdate que lo haces para Dios. Y básicamente, hermanos, eso es lo que estamos haciendo durante este tiempo para poder servir a Dios. A mí me gustaría dejar de compartir pantalla para poder compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón rápidamente. Cuando el pastor Leonardo me pidió compartir en esta tarde, me dio el tema de un devocional familiar. Y me puse a leer acerca de los devocionales y es lindo poder volver a la escritura en cuestiones tan básicas como un devocional. Y si uno va al diccionario, la palabra devocional viene de la palabra devoción. Y no sé cómo es en Colombia, pero acá en el ámbito bautista, en el ámbito cristiano, decir soy devoto no suena tan bien, porque al toque ya te asocian con otras creencias, pero es interesante que el devocional viene de la palabra devoción, y el que tiene devoción es un devoto. Eso es lo que nos enseña el diccionario. Y la palabra devoción significa estar relacionado a algunos conceptos que entre ellos está el amor, el fervor espiritual. Y acá hay algunas cositas: las prácticas piadosas, la inclinación santa, la afición espiritual, la buena costumbre. Eso es lo que hace a un devoto. Eso es lo que hace a un devocional. Y a mí me gustaría empezar poniendo eso como base, que un devocional es un conjunto de conceptos que no me hace ser devoto. Claro, no soy devoto de la Virgencita del Guarocoto, como por ahí lo dicen en broma, pero sí soy devoto al Rey de Reyes. Y lo interesante que la persona que es devota tiene círculos de influencia. Y en el primer círculo de influencia, que es su persona misma, como decíamos, por un tema de buenas costumbres, su segunda línea de influencia es su familia. Y una persona devota, su primera prueba o su primer círculo de influencia, por llamarlo, es su familia. Y en esta tarde, rápidamente, me gustaría compartirles 3 razones por qué uno tiene que tener un devocional familiar. ¿Por qué una persona tiene que ser, por qué un cristiano tiene que ser un devoto con su familia? Pero para eso vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios para ir rápidamente. Dios que estás en el cielo, Padre mío, te ruego, Señor, que tú seas el que hables. Que simplemente, Señor, sea un canal de tu voz, que tú te lleves la gloria y la honra durante todo este tiempo. Quita cualquier distracción, Señor, que tus ángeles cuiden el internet, que no haya ningún problema en las comunicaciones. En tu santo nombre, amén. Amén. Entonces, como decía, hay 3 razones que me gustaría, 3 razones fundamentales que yo he encontrado por qué tengo que hacer un devocional familiar. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y si tiene su Biblia ahí, o tiene su computadora abierta o su celular, 1 de Pedro 3, 8, y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esta es una versión de la
de la traducción, si vamos a la Reina Valera, la Reina Valera en 1 Pedro 3.8 dice, acá 3.8 dice, más amaos, no, perdón, estoy en 2 Pedro, 1 Pedro 3.8 dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La primera razón por la cual me encantaría compartirles por qué un devocional familiar es porque un devocional familiar genera un mismo sentir en la familia. No quiero ondear en cómo esta sociedad está teniendo todo un mecanismo, todo un programa, todo un esfuerzo de destruir el mismo sentir. Y si uno ve cómo Satanás actúa en la vida de las personas, lo primero que hace es quitarnos el mismo sentir. Y el apóstol Pedro acá nos llama finalmente y dice, está hablando de muchas, en el versículo 3, en los versículos anteriores, está hablando de muchos mandatos, de muchas encomendaciones como cristianos, está hablando a los maridos, a las mujeres, pero al final termina diciendo, todos tenemos que sentir lo mismo. La familia es el núcleo de la sociedad, según la constitución política de muchos países. Más aún, con toda la razón, tenemos que tener un mismo sentir. Un devocional familiar, tener todos estos conceptos de disciplinas cristianas, lo que mencionábamos, de costumbres, de prácticas piadosas, deben generar en nuestra familia un mismo sentir. Tiene que generar en nuestra familia un mismo corazón. Es interesante que este concepto se repite muchas veces en la Biblia. Pero para ir cerrando este punto, qué triste sería que nuestra familia, en una familia, el papá piense una forma, la mamá piense de otra forma, el hijo piense de otra forma, y todo el mundo tenga una forma diferente de vida, de concepción de vida. Acá también me gusta aclarar, no estoy diciendo que todos tengan la misma opinión, sino el mismo sentir. Ahorita yo estoy trabajando con 4 muchachos en un discipulado muy fuerte. Ellos bordean entre los 18 y los 21 años. Y el otro día nos juntamos y dijimos, muchachos, tenemos que programar el siguiente evento de Hope Operation. Cada uno vio una idea muy diferente. Uno dijo, hermano, he visto mucha gente durmiendo en las calles. Otro dijo, hermano, he visto muchos niños pidiendo limosna con sus papás en las esquinas. Otro chico me dijo, hermano, hay viudas. He visto 2 viudas en este barrio. Y otro chico dijo, hermano, leí el versículo que dice que hay que cuidar a los extranjeros. Opiniones distintas, enfoques distintos, pero cada uno tiene un mismo sentir. El sentir de amar a Dios, el sentir de que tengo que glorificar a mi Padre mediante el amor a mi prójimo. De ese sentir habla, de que cada uno podamos sentir lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando una familia siente lo mismo, empieza lo que digo, un círculo virtuoso. Porque cuando una familia siente lo mismo, vamos a ir a Deuteronomio 6, 7 y 9 en sus Biblias. Y es un versículo que mi mamá siempre me lo ha repetido. Yo todavía tengo la bendición de tener a mi mamá con vida. Y ella lo tiene aún en su cocina, en su casa, grandote, lo tiene en un cuadro ahí arriba de la mesa de la cocina. Dice,
sé que le está hablando al pueblo de Israel, pero dice el principio, y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Si como papás no tenemos el mismo sentir, es muy poco probable que entendamos el segundo porqué de un buen devocional. Porque un buen devocional proporciona conocimiento y sabiduría a la familia. Porque el Señor acá le está hablando al pueblo de Israel, pero es un principio replicable y adaptable a nuestro contexto el día de hoy. Porque dice, y la repetirás a tus hijos. Si una persona como cristiana no es devota, y como habíamos mencionado, no conoce, devoto es tener una afición por el estudio bíblico, ¿qué le voy a repetir a mi hijo? Mi hijita la otra vez me hizo, menos mal que ya no están acá, los he mandado a otro lugar para que pueda hablar tranquilo, pero la otra vez mi hija me hizo una pregunta que me dejó pensando y me dijo, papá, leí, leí cuando el Señor predicaba a las multitudes. ¿Tenía parlante? Recién acaba de cumplir 9 años. Y yo le digo, ¿cómo que tenía parlante? ¿Cómo hacía para escucharle 5.000 personas? Y yo me puse a pensar, ¿y de dónde sacó esa conclusión? Es que todas las noches mi esposa le lee, le repite cosas. Y se los digo a los que tienen hijos pequeños, a los chiquitos les encantan los cuentos. Y el cuento donde Jesús le dio, no es que sea cuento, sino la historia que cuando Jesús le dio de alimentar a los 5.000, cuando sanó al paralítico, le encanta que le cuenten historias. Pero esas historias, a comparación de otras historias, traen conocimiento y sabiduría. Y una persona devota es una persona que siempre va a estar repitiendo cosas. Y los devocionales familiares es una repetición de conocimiento y sabiduría. A mí me contaron de Jonás, me contaron quién fue Jonás, ahora yo se lo cuento a mis hijos. Ese es un devocional. Cuando una persona tiene un mismo sentir, va a empezar a proporcionar conocimiento y sabiduría a su familia. Pero para terminar, no solamente es de un mismo sentir un devoción, da un mismo sentir el devocional, no solamente proporciona conocimiento y sabiduría, sino que el conocimiento y la sabiduría una de las cosas más bellas que he redescubierto en estos últimos años. Te hace disfrutar la libertad del Evangelio de la Gracia. Y acá quiero detenerme un poquito. Me gustaría ir a Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, versículo 33. Y el apóstol Pablo le escribe y dice a los hermanos ahí, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con el Evangelio? Por muchos años, hermanos, yo pensé que el Evangelio era el ABC de la vida cristiana. Y el día que yo aceptaba a Cristo como mi Salvador personal, no es que alguien me lo enseñó, pero en mi mente
yo formé la idea que el Evangelio terminó su parte y que desde ese punto empezaba mi responsabilidad, y acá quiero hacer un énfasis, específicamente mía, solamente mía, de mi aceptación frente a Dios. Y saben qué equivocado estaba, porque vivía una relación con Dios pensando que acá había una lista de las cosas que podía hacer y acá había una lista de las cosas que no podía hacer. Y eso era el Evangelio, solamente eso era el Evangelio. Y cuando yo empecé a tener devocionales, empecé a ponerle ganas, a entender que yo era el responsable de mi familia, que yo era el que le iba a brindar sabiduría, comencé a darme cuenta que Dios es un Padre eterno. Y que más allá de lo bueno que Él me permita hacer en su gracia, o lo malo que pueda llegar a ser, Él no cambia su amor por mí. Yo, como muchas veces repito, yo no sirvo a Dios por miedo, porque como misioneros muchas veces no te lo van a decir abiertamente, pero a veces hay ciertas etapas en nuestra vida, como misioneros y pastores, que hacemos las cosas por temor. Porque si no predico, pucha, me va a pasar algo más, Dios no va a proveer. Si no amo a mi prójimo, Dios se va a molestar. Claro, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada, pero Dios no va a cambiar su amor por mí. Yo muchas veces leí la Biblia y leía por ejemplo, los 10 mandamientos y la parte donde leía no matarás. Yo me imaginaba un Dios con su látigo y con su vara esperando el momento que peques para blindarte. Cuando Dios dice no matarás, no lo dice en el tono no mates, te lo dice en el tono no mates, te va a ir mal, porque el que mata le va mal. No robes, porque te va a ir mal. ¿Ves? Cambia mucho el enfoque de cómo vemos las cosas cuando empezamos a disfrutar del Evangelio. Como cuando comenzamos a entender que el día que Cristo vino a morir en la cruz, por mí, Él hizo todo. Y lo poquito que yo pueda hacer es en su gracia y en su amor. Y no lo hago por miedo, no lo hago por temor, lo hago por amor. Y el amor, una de las grandes consecuencias es disfrutar de la relación. Disfrutar que Él es mi Padre incondicional. Como muchas veces vemos ahorita mis hijos están, bueno, el miércoles pasado Esteban cambió del 4 al 5. Entonces, por un año casi ellos eran 4 y 3, 3 años y 4 años. Y muchas veces cuando hacían algo malo, que muchas veces lo hacen sin querer, también hacen sus cosas por maldad propia, pero lo primero que hacían eran esconderse. Interesante, lo mismo de Adán. Yo también lo he hecho. Y muchas veces se esconden bajo la puerta. Una vez me rompieron algo, ahora en esta pandemia estaban jugando con su pelota dentro de la sala y ¡pum! Me rompieron un florero. Y se asustaron y se fueron a esconder. Pero habían olvidado que su papá les había dicho pueden jugar con la pelota. Bueno, yo no calculé muy bien su juego con pelota, pero bueno, ya tengo que ir a comprarle un florero a mi esposa. Pero se fueron corriendo. Entonces yo voy atrás de ellos y les digo, ¿qué pasó? No sabían gesticular muy bien qué había pasado, pero al final les decía, ya está roto. Siempre vas a ser mi hijo. Siempre te voy a amar. A pesar que hayas roto el florero, bueno, ya está roto. Claro, si eso lo llevamos como analogía a nuestra vida cristiana,
El pecado paga mal, el pecado tiene consecuencias, el pecado rompe la comunión con Dios, el pecado te aleja y te hace tomar malas decisiones. Pero recuerda que Él siempre va a ser tu Padre, siempre va a ser mi Padre. Y esa relación entre padre e hijo es una de las relaciones más bellas en las cuales yo he podido empezar a disfrutar. No solamente es mi Dios Salvador, también es mi Dios Señor al cual yo adoro y rindo, pero empecé a disfrutar lo que es mi Dios Padre. Esas oraciones en las cuales le digo, Señor, hay cientos de personas que se están muriendo en Lima. Cada día que salgo, y no le voy a negar, hermanos, que cualquier momento siento, le pregunto al Señor, Señor, ya van a empezar los síntomas del COVID. Dios, tengo miedo. Tengo mi esposa, mis hijos son chiquitos, flaco no estoy. Han muerto gente más joven que yo, en mejor condición física. Y como Padre amoroso, Dios me contesta. Y me acerco a su tono de gracia con mis miedos, con mis frustraciones, con mis temores, con mis victorias y con mis derrotas. Y sobre todo con mis pecados. Porque Dios sabe lo que peco, Dios sabe lo que fallo. Qué triste sería perder esa relación de padre. Y los devocionales generan eso, que empiezo a entender que disfruto de la libertad del Evangelio de la gracia de Dios. Claro está, acá siempre hago la acotación. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para decir, ya, Dios me salvó en la cruz, Él tomó. Porque pensar así es una clara muestra que no has entendido su gracia. Pensar así es una gran muestra de una gran prueba de que todavía no he entendido su amor, que todavía no entendí que el creador del universo, que el que ha hecho todo, vino a morir por mí. Y no solamente vino a morir por mí, sino que me escogió para mostrar su amor. Porque para Dios habría sido muy fácil simplemente salvarme y ahí acababa todo. Pero no solamente ahí paró su amor, sino que su amor se demuestra más allá. Y me dice, mira David, puedes reflejar ser mi discípulo. Por ti va a haber gente que me va a ver a mí. Ah, caray. Cuando comienzo a pensar así, la cosa cambia. Ya es una relación del Padre. Y saben, no sé cómo le dicen en Colombia, pero una de las cosas que he aprendido durante esta pandemia es, cuando meto la pata, al primero que tengo que recurrir es a mi Padre. No tiene que ser el último. Y eso nomás me da a entender que mi aceptación frente a Él no depende de mí, depende de lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él tomó mi lugar. Claro, como agradecimiento, como amor, con amor, por su amor, yo voy a intentar morir por vivir una vida santa. Yo voy a intentar morir por demostrar lo que le valió mi vida para a Dios. Le valió la vida de su hijo. ¿Ves? Estas son las tres cosas que básicamente he encontrado que logra un devocional. Me gustaría terminar leyéndoles una frase que encontré y me llamó mucho la atención. Dice, que Dios nos conceda una profunda conciencia de la necesidad, de la importancia y del valor de la oración, la meditación y la lectura de la palabra. Que Dios despierte nuestros corazones mientras más buscamos de Él.
que podamos decir, como dijo el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardiente desea los atrios de Jehová, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ese es un pensamiento de una persona devota, de una persona que entendió que las disciplinas, las acciones, la meditación, la oración y más aún en la familia son fundamentales para poder conocer al que nos salvó y nos da sentido a la vida. Ojalá que pueda ser realidad en nuestras vidas y le ruego a Dios que sea en cada uno de ustedes. Oramos y así terminamos. Dios que estás en el cielo, te agradezco tanto, Padre, por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara. Gracias, mi Dios, porque podemos honrarte, podemos glorificarte con nuestras vidas. Y Señor, tú eres el soberano. Te pido por cada hermano y hermana en la iglesia allá en Ebenecer. Te pido por el pastor Leonardo, por su dirección, para que mi Dios puedan ver claramente tu mano de cuidado, de provisión, de dirección, Señor, durante este tiempo. Mi Padre, a ti no te agarra para nada de sorpresa este tiempo, sino que lo podamos ver como una gran oportunidad de mostrar lo que tanto hemos predicado por años, que es tu amor. En tu santo nombre, amén. Amén. Gracias, David, hermano. Qué bendición. Muy agradecidos con el Señor por poder conocer tu ministerio. Es un desafío para nosotros acá. Personalmente, cuando hablamos la semana pasada, dije que sería una bendición también tener un tipo de ministerio como estos aquí en Villavicencio. Bueno, en Colombia, pero acá en el lugar donde servimos, tenemos varios lugares donde pudiésemos hacer un trabajo así, poder plantar una iglesia, en fin. Por eso oramos para que el Señor guíe y seguir orando para siervos y poder hallar gracia para que podamos seguir adelante con nuestro proyecto de plantar iglesias. Muchas gracias por tu vida, gracias a Dios por el ministerio que estás ahí y seguro que está abierta la invitación para que puedas alguna vez, cuando Dios permita, estar aquí con nosotros una temporada, conocer el ministerio acá en el llano colombiano y que está en tu corazón orar porque la obra siga aquí, acá en este lado de Colombia, plantando iglesias. Amén. Sí, le debo muchas visitas a Colombia a mi esposa. Siempre cuando queríamos ir, nacía un hijo. Así que cada vez que programamos, tenemos que ir a Colombia a visitar a los hermanos, a la familia, siempre. Pero no, por ahora ya Dios nos ha regalado 3 niños y por ahí es el plan. Así que ya pronto estaremos en Colombia, Dios mediante. Amén. Para terminar y darles un anuncio, ¿alguien quiere saludar al pastor David o expresar bienvenida por compartir con nosotros aquí? El micrófono. Buenas tardes. Sí. Hola. Buenas tardes, Pastor David. Muchas gracias por esa enseñanza. Que el Señor lo siga bendiciendo en esa obra tan ardua y Gracias. tan apasionada que se ve llevando el Evangelio a otros. Gracias por la enseñanza sobre el amor, que a veces se nos olvida el amar a nuestro prójimo y a otras personas que lo necesitan más que a las personas que están alrededor de nosotros. Se nos olvida todas esas personas que están lejos de nuestro círculo,
con tanta necesidad, tanto material como espiritual. Gracias, pastor, y que el Señor lo siga bendiciendo en esa gran labor y nos deja un gran reto para nosotros como creyentes y como iglesia. Muchas bendiciones y aquí también a la orden. Estamos a 15 minutos de Villavicencio, de donde está el pastor. También entonces aquí a la orden. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Es de mucha... Vamos a estar orando por ustedes. Sé que Dios Amén. tiene grandes cosas. Muy bien. Hermana Ceci, ¿quieres decir algo? Micrófono. Yo no le oigo. Y eso que no tiene micrófono, hermana. Micrófono o volumen, yo creo. ¿Será? Ahora. No, no le oigo, hermano. No se oye. Bueno, ella manda saludos, es una hermanita acá de nuestra ciudad. Y Listo. gracias a No se Dios por su preocupen. vida. Muy bien. Se vio Si quiere claramente. escribir mientras yo doy el anuncio. Hermano Héctor, ¿quieres saludar? O hermana Sandra y familia Juez. Claro, sí, señor. Buenas tardes, Pastor David, Pastor Rosso, hermanos, hermanas, buenas tardes. Gusto en saludarlos y qué bueno poder estar una vez más reunidos. Y Pastor David, de verdad nos da mucho gozo ver esa labor maravillosa allí con esta comunidad, de verdad nos da gozo y nos anima de verdad, como decía nuestra hermana, ese amor por los demás, eso nos anima y nos reta a seguir, a verdad, a pensar en otros y bueno, nos alegra de verdad por ese ministerio tan hermoso que nuestro buen Dios le siga guiando, le siga dando la sabiduría para seguir allí en esa bonita labor para la gloria de Dios. Entonces, de verdad, y muchas gracias también por la enseñanza. Gracias, hermano. Muy bonita, gracias a Dios. Entonces, de verdad, nos da gusto saludarlo, pastor. Le enviamos un abrazo, bendiciones, que el Señor le siga usando allí para su gloria. Y bueno, por acá igual, a la orden, acá bienvenido. Listo. Gracias, hermano. Claro, sí. Lo que más le pediría, hermanos, es sigan orando por nosotros. Soy un fiel convencido de que si Dios está permitiéndonos, nos ha permitido y nos permite hacer cosas es porque hay mucha gente que Él está orando. Nos pueden encontrar en nuestras, parece acá es no sé cómo le dicen en Colombia, pero acá le dicen el cherry. El cherry es la pequeña pausa publicitaria. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Manos que Suman. Ahí pueden ver las fotos, los videos, los testimonios de las personas. Pueden estar orando con información de lo que estamos haciendo. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook y no sé qué más. Yo no muevo mucho eso, mi esposa es la que mueve, pero ahí estamos, hermanos, sí. Y apreciamos mucho su amor y sus oraciones. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a Dios por eso, por ese tiempo. Como anuncio, yo creo que los que estamos acá, menos mi familia de Bogotá, están conectados a la conferencia. Recuerden, no tengo la mano, pero creo que es 7 o 7:30 a las 7. Ya va a empezar la conferencia. Les animo a estar conectados como iglesia. Creería, lo decidimos, creo que esta noche. Si no, vamos a tener el devocional de jóvenes porque queremos que todos los hermanos nos volquemos hacia estas conferencias y estemos conectados todos allí.
Entonces creo que no vamos a tener devocionales de jóvenes esta semana, solamente la reunión de oración pues, los devocionales de aquí en adelante, y la reunión de oración, pero no creo que tengamos jóvenes. Y recuerden que para los jóvenes tenemos el sábado nuestra reunión conjunta, pues para que estemos orando por esto y animados. Terminamos en esta noche y mañana nos juntamos nuevamente, mañana miércoles, una semana rara porque no tenía un festivo. Entonces mañana nos juntamos nuevamente a las 5:30 a seguir estudiando y que sigamos orando. Vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Héctor, puedes despedir de la reunión, orando por favor por David, por su familia, su ministerio y para nosotros, y ya nos estamos conectando a la otra reunión. Claro que sí, pastor. Oremos una vez más, damos gracias a nuestro Dios. Padre bueno, Señor eterno, tú que vives y reinas, oh Dios, alabamos tu precioso nombre, porque como veíamos en tu palabra, oh Dios, nos reunimos con un mismo sentir, con un mismo propósito, glorificar tu nombre, alabarte y exaltarte, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es día tras día, Señor, que no nos pagas, oh Dios, como nuestras acciones merecieran, oh Dios, sino que eres un Dios amoroso, un Dios que nos perdona, que tienes paciencia, que nos soporta, oh Dios, día tras día. Gracias porque eres bueno, oh Señor. Gracias por la vida del pastor David, oh Dios, por este ministerio allí donde tú lo has puesto, Señor, porque tú lo has llevado allí, lo has puesto allí, Señor. Gracias, Señor, por lo que están haciendo allí, Señor, por él, por su grupo de trabajo, por los hermanos, oh Dios. Sígueles animando, Padre. Sígueles guiando, sígueles fortaleciendo, Padre, para la gloria tuya, Señor. Y que tu palabra, el evangelio, sea extendido en toda esta región allí, Señor. Que muchos te conozcan, que muchos vengan a un encuentro genuino con Jesucristo, Dios. Oramos por esa labor tan maravillosa, oh Dios, y que siga creciendo para la gloria tuya, Señor. También, nuestro buen Dios, damos gracias por la iglesia Benecer, oh Dios, por el pastor, por sabiduría, por discernimiento, en el liderazgo, Dios, en todo, como padre, como esposo, Dios, y por cada una de las familias, oh Dios. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, oh Padre, y te alabamos. Señor, por cada hermano que no pudo conectarse, Señor, oramos, pedimos que seas tú, oh Dios, guiándole, fortaleciéndole, animándole, oh Dios, para que sigamos firmes como familia, unidos con el mismo propósito, Dios, de alabarte, Padre. Muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que sigues haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, oh Dios, para la gloria tuya. Señor amado, en el nombre de Jesús oramos y colocamos este resto de noche, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, David. Listo. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo a todos. Será una próxima, ¿no? Será una próxima. Con todo gusto. Pero en Feliz persona. noche. Erika, un abrazo, hermana. Siga vendiendo ahí, trabajando. Feliz noche, pastor. Yo le dije, pero no pasó la buceta. Yo estaba despidiendo del pastor. No pasó una buceta y no me escuchó. Ahí le escucha. Feliz noche. Ahí le escucha. Qué feliz noche, pastor, y gracias por la prédica. Es que estaba escuchándolos a todos, sino que es que como estoy un poco en la calle, entonces las bucetas de los carros no me dejan oír bien. Pero ahí escuché, pastor, gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Y como dice el pastor, por acá a la orden también. Pues yo también estoy un poquito retirada del lugar de Villavicencio también. Estoy también un poquito retirada. Pues ojalá tengamos la dicha de tenerlo por acá. Muchas bendiciones. Ya tiene dónde llegar entonces, David. Ya tiene dónde llegar acá en el llano. Gracias. Gracias. Claro. Listo. Saludos a Leti, la hermana ya, y tus hijitos. Hermano David. Listo. Gracias. Ok, bendiciones. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Marcela. Chao. 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 Buenas hermanito. noches, descansen. Descansen. Que duerman. Despídase de su abuelita, a ver. A ver. Mira la abuelita. Chao, ahorita. Chao, ahorita.
Icaíta, Icaíta. Chao, Ita. Mira la tía Marcela. Chao. Mira, tío Juan. Tío Juan. El tío Juan. 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 Tío Juan. Tía Marcela, diga. Estoy con mi vistillo de helados. ¿Cuál? Un Que vestido no de la veo. helados. ¿Qué? Helados. Así que no los Vestido de veo. helados. Tiene muchos helados. Ya me acordé. Ay, qué El calor que bonito. está haciendo hoy. Hoy está haciendo calor. Sí, se nota que está haciendo mucho calor y aquí está haciendo lluvia, frío. Ahí les mando un poquito de frío. Oye, mi papá, ¿qué es la vida? No se ve por ahí mi papá. No. Hace rato no se conecta. Ya. No se oye, mamá. No tiene el micrófono. No, nada. No se oye nada. No se escucha, mamá. Prenda el micrófono. Nada. Ponga el dedo en la pantalla. Ponga el dedo en la pantalla. Ya está aquí. Eso, Apague ahí. el Ponga. teléfono. Yo pensé que te iba a decir, apaga el televisor. Mi abuelita. Te quiero. Te amo. Diga tío Juan. Diga tío Juan. Yo lo dejo para ahorita nos toca conectarnos a la otra. Eso sí, ¿verdad? ¿Verdad que ya tenemos que Yo me salgo. conectarnos? Chao. Chao, Marcela. Nos vemos. Chao. Ay, ay, ay. Chao. Chao.